Aquí traemos nuestra clase del día de hoy. Por favor, hermanita, vamos pasándolo. Ya está. Bueno, esta es la clase 8 del día de hoy y vamos a ver Jueces y Primera de Corintios. Podemos abrir nuestro paquetito. Salud. Gracias. Y ahí vemos una imagen de lo que contiene el libro de Jueces. Aquí está la imagen, anotándonos el capítulo 1 y 2, en fin, está del 3 al 16, del 17 a 21, está toda la información. Y tenemos un pequeño resumen que me gustaría que lo leyéramos. Vamos a esperar que llegue la hermanita para que también se una a nosotros. Buenas noches. Buenas noches, por favor, Dieguito. Gracias. Ya se las... Allá tiene. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a leer la primera parte que dice: el libro de Jueces contiene 21 capítulos. No especifica el nombre de su autor. La tradición es que el profeta Samuel fue el autor de Jueces. La evidencia interna indica que el autor de Jueces vivió poco después del periodo de los jueces. Samuel se ajusta a estas características. Probablemente fue escrito entre el año 1045 y el 1000 a.C. El libro de Jueces es una trágica narración de cómo Dios fue subestimado por sus hijos año tras año, y siglo tras siglo y vez tras vez. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia a Dios al conquistar la tierra. En Jueces, ellos fueron desobedientes e idólatras, lo que los condujo a sus muchas derrotas. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor a su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban su nombre, lo vemos en Jueces 2:18, a través de 15 jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a sus descendientes. Después de la muerte de Josué y sus contemporáneos, los israelitas se volvieron a servir a Baal y Astarot. Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de su adoración a dioses falsos. Era entonces cuando el pueblo de Dios imploraba a Dios por su ayuda. Dios envió jueces a sus hijos para que los guiaran en su vida recta, pero vez tras vez ellos le daban la espalda a Dios y se volvían a sus vidas de maldad. Sin embargo, guardando su parte del pacto con Abraham, Dios salvó a su pueblo de sus opresores a lo largo de los 400 años del libro de Jueces. Probablemente el más notable fue el 12º juez, Sansón, quien llegó a dirigir a los israelitas después de 40 años de cautividad bajo el gobierno de los despiadados filisteos. Sansón condujo al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde él perdió su vida después de 20 años de haber sido juez sobre Israel. El anuncio a la madre de Sansón de que ella daría a luz a un hijo que guiaría a Israel es una figura de la anunciación a María sobre el nacimiento del Mesías. Dios envió a su ángel a ambas mujeres y les dijo que ellas concebirían y darían a luz a un hijo. Esto lo vemos en Jueces 13:3 y vemos con referente a Jesús en Lucas 1:31. Quien guiaría al pueblo de Dios.
La compasiva liberación de Dios a su pueblo, a pesar de su pecado y de haberlo rechazado, presenta una ilustración de Cristo en la cruz. Jesús murió para liberar a su pueblo, a todo aquel que cree en él, de sus pecados. Aunque la mayor parte de los que lo siguieron durante su ministerio eventualmente se alejarían y lo rechazarían, él aún permaneció fiel a su promesa y fue a la cruz a morir por nosotros. Después de ahí continuamos con nuestro video. Un poquito más adelante, si nos encuentran. Un poquito más adelante de Doña María Cervantes. Pero un poquito. Ahí no. Ahí está. Ya. El libro de Jueces. Muy bien. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, Todo lo que ellos les están demostrarán escuchando a todas viene las en la demás parte de naciones abajo. cómo es Dios. Aquí en la parte Así que Jueces comienza con la La muerte parte de Josué esta de y ahorita. básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales, cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí
todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos. Así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos. Y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo. Y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Bueno, espero que hayan leído el libro de Jueces. Si no, léanlo. Es bien interesante, es muy bonito, tiene muchas enseñanzas. Vemos cómo los jueces, como dice el video, unos son buenos, unos son muy buenos, otros son buenos y otros son malos y otros son malísimos, ¿verdad? Pero aún los buenos, los muy buenos y los buenos tuvieron sus lados malos, tuvieron sus lados negativos. ¿Y qué era? Que por un tiempo obedecían a Dios, pero luego se volvían y lo dejaban de obedecer, entonces volvían a caer y regresaban. Era un ir y venir, un círculo que estuvieron por 480 años en ese círculo. Los jueces que gobernaron Israel fueron 14 en total, considerando a Samuel,
que fue juez, sacerdote y profeta. El primero fue Otoniel, después fue Ahod, Sangar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. La desobediencia siempre atrae el juicio. Los israelitas presentan un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. En lugar de aprender de la experiencia de que Dios siempre castigará la rebelión contra él, ellos continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Si continuamos en desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios. Esto es para nosotros. Lo voy a repetir. Si nosotros continuamos en desobediencia, vamos a atraer la disciplina de Dios. No porque Él disfrute nuestro sufrimiento, sino porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Esto lo vemos en Hebreos 12:6. El libro de Jueces es un testamento de la fidelidad de Dios. Aún si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y perdonarnos cuando buscamos ser perdonados, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso lo vemos en 1 Corintios 1, del 8 al 9. Y hay unos versos clave muy hermosos que dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Dios les levantaba jueces, Dios estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Dios era movido a misericordia por sus gemidos a causa de que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Eso lo vemos en Jueces 2, del 18 al 19. Aquí hay otro versículo que dice: y los hijos de Israel respondieron a Dios: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos liberes de este día. Jueces 10, 15. Y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, 25. Esto es lo que concierne un breve resumen del libro de Jueces. Tenemos tiempo para nuestro amado resumen. Ahora sí nos ayuda bastante la lámina, ¿no? Sí. Esa queda fantástica. Nuestro amado Tess. Nuestro amado Tess. Yo tengo que ir al baño. Ahorita vengo. Me siento como en la primaria cuando decían: ¿hizo la tarea? quiten su libro y dejen nomás el lápiz. Ay, Jesús. Ir al baño. Siempre me decían, ¿entendieron todos? Sí. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pequeña. No entendí. Yo creo que había una maestra que siempre llegaba y decía: guarden su libro. Ay, Ya que decían guarden su libro, sí, saquen dejen su el lápiz. Dejen solo una hojita Sí, afuera. ya con eso. Ahora es cuando me van a extrañar. Sí. Pues les voy a quedar mal. ¿No sé? Ay, Por Navidad. No lo metí. Por Navidad. Eso es un regalo. Ah, no, acá está. Acá está. Iba a decir orar. ¿Qué? No podemos Nada salir más a los- nada más los- Vamos a decir milagros. Sí. Estaba tan grande. Nada más los estaba yo a ver qué. A ver qué decía. A ver qué decían. Intensos estaban. Los milagros, sí, Ay. existen los milagros.
Son 3 para ahí, 2 para acá. 2 para acá y otros 3 para allá. Venga, compañero. Uno más. Otros 3. Gracias. Está muy fácil. Lo hice solamente de 25 preguntas. No, es cierto. ¿Nada Son, más? son 12. Son 12. Nombre. Ahora Pongan sí. su nombre. Ya saben que lo intercalamos para que el compañero que está junto a nosotros nos califique. Primera pregunta. ¿Quién predicó el sermón más largo de toda la Biblia? Jesús. La respuesta la tenemos en Hechos 27 del 11. Jesús, Pedro, Pablo o Bernabé. ¿Podemos abrir la Biblia? Jesús, Pedro, Pablo y Bernabé. Cuando estaba predicando este hermano, fue tan largo que en el tercer piso había un jovencito sentado y se quedó dormido y se cayó y se murió. Cayó y murió. Entonces fue Pablo y lo resucitó. Gracias, Otra vez. Bueno, Sí. creo que fue Pablo, ¿eh? El segundo, ¿cuál es el libro más citado en el Nuevo Testamento? Este libro es citado 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Es Génesis, Deuteronomio, Isaías o Salmos? ¿Cuál es el libro más citado en el Nuevo Testamento? El libro es citado 80 veces en el Nuevo Testamento. Durante todos los libros lo citan. Yo creo que Isaías. Yo pienso que Salmos. ¿Le vamos a responder o vamos a contestar aquí? No, lo que quieran, apúntenle, respondan, lo que ok. ustedes quieran. Nada más yo les hago en voz alta la pregunta para Sí. A ver si así recuerdan. que... Sí, Génesis, ¿no? a ver si me vuelvo a equivocar y les digo cuál es. Yo pienso Les que digo, la Salmos. letra, la respuesta correcta es la letra E. No hay E. Ay, Ay, ve. Sí. Tercera pregunta. ¿Quién fue la primera mujer que murió durante el parto? La respuesta la tenemos en Génesis 35, 16, 20. ¿Fue Raquel? ¿Fue Lea? ¿Fue Sara o fue Rebeca? ¿Quién fue la primera mujer que murió durante el parto? Raquel. Raquel. No, No creo. no, Lea, no, Sara, ¿no? no. Yo creo Rebeca más. Que cuando murió, pues ya dejó a sus hijos huérfanos de madre. Rebeca, ¿no? No, pues obviamente. Yo diría que Bueno, siguiente pregunta. Lea. En el libro de la Biblia se menciona ¿en qué libro de la Biblia se menciona la mayor cantidad de animales? Levítico. ¿Es en Génesis, en Levítico, en Salmos o en Hechos? Ah, chis, está. Levítico. Salmos o Hechos. ¿O es Génesis o Levítico o Salmos o Hechos? Eso sí se los aseguro. Alguno de esos. Uno de esos cuatro. Uno de esos cuatro. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Solo tiene 2 versos y 24 palabras. Imagínense qué pequeñito es, ¿verdad? Ah, este estaba fácil. La única. De la Biblia. Este es el capítulo más corto. Y cerquitas de ese está el capítulo más largo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el único rey en la Biblia que usó un reloj? La respuesta está en Segunda de Reyes 20:11. Dios hizo volver 10 grados atrás el reloj solar. Era un reloj solar.
Acabamos de escuchar de los reyes. Es de uno de esos reyes. De los 14 que mencionamos, es uno de esos. ¿Quién de estos hombres fue el más peludo o velludo? Ay, ese sí. La respuesta está en Génesis 25:25. Sansón, David, Esaú, no puse Sansón, ¿verdad? No, Saúl, Sansón. Pedro. Pedro. Sansón. Pues Sansón está ahí. No. No está. Pues será. Pues, Ahí sí me Pedro quedo. Peña, O sea que si no, no era. No. No. está clarito ahí, pues pasa. Clarito está. 8. ¿Quién de estas mujeres duró menos tiempo como viuda? Ese es bien interesante. ¿Quién de estas mujeres duró menos tiempo como viuda? Solamente duró 3 horas como viuda y después murió. Luego, a las 3 horas Lo siguió. murió. ¿Fue Noemí? ¿Fue Zafira? ¿Dorcas o Betsabé? ¿Quién de estos hombres fue calvo? ¿Sansón, Eliseo, Jacob, Elías o Sansón? Pregunta capciosa. Siguiente pregunta. ¿Quién de estas mujeres tenía los ojos delicados? La respuesta la tenemos en Génesis 29:15. ¿Era Raquel, Ana, Débora o Lea? Tenía sus ojitos delicados. La 11. ¿Quién de estos hombres no lloró en el funeral de sus hijos? Dios le ordenó que no llorara en el funeral de sus hijos. La respuesta está en Levítico 10:6. ¿Fue Aarón, Moisés, Job o Lot? Última pregunta. ¿Quién de estas mujeres se casó con su medio hermano? Bueno, vamos a contestar las preguntas. Si quieren intercambiarlo o se quedan así como quieran. De todas maneras, todos somos muy honestos y nos calificamos nosotros mismos. ¿Quién predicó el sermón más largo de toda la Biblia? Fue Pablo. Ya lo dijimos. Fue Pablito. ¿Cuál es el libro más citado en el Nuevo Testamento? Yo siento que Deuteronomio. Sí, es Pablo. Deuteronomio. Es el libro más citado. Ah, yo puse. ¿Quién fue la primera mujer que murió durante el parto? Lea. Raquel. O fue Raquel. Raquel. Fue cuando dio a luz a Benjamín. O a Benjamín, es cierto. Raquel. Dos malas. ¿En qué libro se menciona la mayor cantidad de animales? Levíticos. Levítico. Levíticos. Yo también puse que era Muchos la nos creación. confundimos con Génesis. Porque es la Pero, creación. pero aquí en Levítico son mencionados por nombre los animales. Por lo que hacen en Por los mandamientos. los mandamientos. Y ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? este. Es el Salmo 117. O el Salmo. se me fue. Ok, aquí lo voy a apuntar. Muy mal. Es mal alumno. ¿Cómo se llamó el único rey en la Biblia que usó un reloj? Salomón. No. No. Yo le puse Acaz. Salomón. Fue Acaz. Yo había puesto Salomón. él usó el Rolls Royce. En Rolex. ¿Quién de estos hombres fue el más peludo o velludo? Ay, se fue la bola. Yo puse Pedrito. Pedro. Esaú. Esa estaba clarito.
Esaú, acuérdense que era tan velludo que su hermano, para usurparlo, tuvo que ponerse una piel de oveja Oh, sí, cierto, para cuando que lo su tocó papá lo tocara y sí, sintiera cierto. los pelitos. Jacob. Se puso una Sí. piel de oveja encima Para que lo ungiera él, para ¿verdad? que el papá lo ungiera y aparte lo oliera, porque como Esaú era Olía chivo. siempre olía a chivo. Ay, Dios. Entonces pues para que lo oliera así se tuvo que poner eso. ¿Quién de estas mujeres duró menos tiempo como viuda? Yo puse Saúl. Fue Zafira. Oh, Yo Zafira. puedo Zafira. Fue Zafira. Cuando ella y su esposo vendieron el terreno, un terreno que tenían, y fueron y le llevaron a los apóstoles, a Pedro en especial, le llevaron el dinero, pero se pusieron de acuerdo los dos y dijeron, no les vamos a dar el 100% de la venta, vamos a darles menos, nos vamos a quedar con una lana para Sí, ya nosotros. recordé. Entonces Pedro le dice, ¿por qué hiciste eso? Si el terreno era tuyo, todo, no tenías necesidad de hacerlo, ¿no? En querer engañar al Espíritu de Dios, Anda. murió en ese momento. Y como ya se habían puesto de acuerdo, viene la esposa y le dice, y llega ella muy inocente y también pues mete las patas igual. Y 3 horas, porque ella llegó 3 horas después de que había muerto el esposo, ya regresaban de haberlo ido a enterrar y también murió en ese momento. Ay, Dios mío. Con los ojos ensangrentados. Sí. ¿Quién de estos hombres fue calvo? ¿Eliseo, Jacob, Elías o Sansón? Sansón. Jacob. No, Sansón era el Sansón era del pelo greñudo. largo. Era- Por eso, Elías. pero no le roparon para que... no, pero fue calvo. Calvo de Fue calvo, que era calvo. No fue Jacob. ¿Eliseo? Eliseo. 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 Tanto que había unos niños que se burlaban de él, iban gritándole ahí, se iban burlando de él de que era calvo, y los castigó. ¿Quién de estas mujeres tenía los ojos delicados? ¿Raquel, Ana, Débora o Lea? Doña Anita. Lea, Lea. fue Lea. Mira, yo se lo puse que Lea. Está ahí. ¿Por qué no lea? ¿Quién de estos hombres no lloró en el funeral de sus hijos? ¿Aarón, Moisés, Job o Lot? Yo puse Aarón. Yo puse Job. Yo puse Yo Job. Yo puse Job. Fue Aarón. Ay, Porque los Cuando, castigó Dios. cuando Dios los castigó, que los- ajá, Dios le dijo específicamente, ni chilles. ¿Quién de estas mujeres se casó con su medio hermano? Raquel. 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 No. Ruth. Fue Sarita, que se casó con Abraham. Ah, qué caray. Abraham. Abraham era medio hermano. Era su medio hermano. Inclusive, cuando fueron a Egipto, él le dijo, dile al faraón que tú eres mi hermana, Claro, claro. para Ahí que está no en ese espacio. no se lo descabecharan. Y 2 veces hizo lo Y es mismo. el Padre nuestro, el Padre de la fe. De la fe y también cometió errores. Igual que todos. Era bien guapa. Pero sabe que yo, sabe Sí, que era lo que guapísima. Sí, pero que Hermosísima dice, dicen que era. yo lo que me he notado que los que sí salen bien castigados son De como Abraham. los que quieren engañar a Dios, como lo que le pasó también a Josué al que apedrearon, Ajá, sí. que robó cuando le dijeron que no tenía que robar, que no tenía que agarrar nada de Jericó y que él se quedó. Por ahí. Siento que es a los que más peor les va. Sí. Bueno, ese es nuestro test. Ay, Muy no. bien. Hacemos ¿qué ordenas, hermano? Sí, un break. Porque ¿Un la break? pizza se está enfriando. De la torre también. Yo les puse aquí en el calor. Eso. Ah, ok. Ahora sí, ponle como chinampina. Ahora estaban calientitos aquí, ¿no? Y luego vamos con nuestra